Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video te voy a hablar acerca de cómo rebatir o cómo defenderte de algunas agresiones dentro de algún debate con otra persona, ¿sí? La primera y más común es que la otra persona, para invalidar todo lo que tú digas y para quitarte fuerza, simplemente se ríe, ¿sí? Es como la más básica de todas las agresiones, a lo cual generalmente lo que yo contesto es que si estás conversando con alguien serio o que no infantilice la conversación. Lo generalmente yo digo es, falta que me saques la lengua. A ver, estoy conversando con una persona adulta o con un niño, ¿sí? Me siento como en el colegio, ¿sí? De tal manera que esa actitud infantil, porque es una actitud infantil, porque es, digamos que en cualquier discusión, lo primero que hace alguien es reírse, es porque no tiene argumentos, ¿sí? Entonces, si tienes otro argumento, aparte de la risa, me la mencionas, pero deja de actuar como un niño, ¿sí? De una vez se corta, si te puedes alejar de la conversación, mejor, porque ahí sabes que no tienes nada que hacer, ¿sí? Porque imagine usted debates políticos, se ha visto y el uno jaja y el otro jaja, sí, no, o sea, no, ¿sí? Entonces, si puedes salirte de una conversación de esas, suerte, listo. Lo otro más común es desviarse del tema, ¿sí? Cuando están conversando, entonces ya empiezan a tocar otros temas y otros temas de tal manera que la persona escapa de la conversación tocando otros temas que no tienen nada que ver, ¿sí? A lo cual tú lo que tienes es que decir, bueno, pero vamos a estar hablando de este tema o quieres que pasemos a este otro tema y ya no sigamos ahondando en este tema, ¿sí? Es lo que usted tienes que, digamos, centralizar la conversación para que la conversación no se desvíe, ¿sí? O cuando empiezan a tocar otros temas, pues, tú dices, ¿y qué tiene que ver con esto que estamos hablando? O por qué, aunque trata de hacerlo de manera menos agresiva, porque la conversación, tú tienes que ser la persona menos agresiva para que tú después utilices la agresividad del otro en su contra, ¿sí? Lo otro, cuando empiezan a hacer varias preguntas, tin, 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 para abrumarte y no darte tiempo para responder e interrumpirte, ¿sí? Tú siempre dejas hablar todo lo que quiera la persona. Lo importante es que tú estés tranquilo y te muestres coherente en tus respuestas, ¿sí? Entonces, la otra persona que se lleve o que se descontrole, sea la otra persona la que se descontrole. Entonces, tú simplemente dices, me repites específicamente cuál sería entonces la pregunta, ¿sí? Ok, listo. Eh, bueno, lo otro es que deja que la otra persona ataque, ¿sí? La otra persona te dice, entonces tú luego ya sacas en la conversación y dices, mira, es que eh, yo creo que la conversación se está saliendo o resulta que veo que estás algo descontrolado porque me has dicho que tal cosa, que tal otro, que yo esto y lo otro. Y yo creo que eso no es lo que estamos discutiendo acá, es este argumento, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la manera de manejar eso. Pero una de las principales cosas con las cuales usted va a tener que lidiar en una conversación, en un debate, es las presuposiciones, las falacias argumentativas. Las personas presuponen cosas que no son, ¿sí? Y para eso usted, antes de entrar a un debate y conocer viendo con quién está hablando y la manera de, sobre todo las falacias que saca dentro de una conversación, es eh, aprenderse todas las falacias argumentativas y las que más se usan, ¿sí? Por ejemplo, hay unas falacias que yo te voy a mencionar acá, que es la falacia de accidente, ¿sí? Es decir, aplicar una regla general, algo que sucedió de manera muy general a un caso particular, ¿cierto? Entonces se presupone que si la mayoría de las cosas funcionan de una manera, pues entonces en este caso particular, en lo que tú estás diciendo, también funciona de la misma manera, ¿sí? Que si por ejemplo eh, ¿cómo se llama esto? Los de Italia, los fascistas eran autoritarios, entonces porque tú estás hablando de autoridad, entonces tú eres fascista, ¿sí? Sería como la presuposición. Y pues obviamente cualquier principiante, cualquier persona que no esté muy lúcida, pues se deja engañar por estas cosas, ¿sí? En cuanto al que esté escuchando una conversación no dándose cuenta que se está llevando la persona a mostrar algo que no es, ¿sí? O también la falacia de accidente inverso, que es generalizar a partir de una excepción, es decir, es que a mí me sucedió esto, por lo tanto,
personas como tú son todas iguales, ¿sí? Como quien dice, me engañaron en el amor, como dicen las mujeres, ¿cierto? Y todos los hombres son iguales, ¿sí? Esos son este tipo de falacias en donde uno mismo se engaña y pues deberías de tenerla muy en cuenta porque suele sacarse mucho en la conversación, ¿sí? Eh, o por ejemplo, una falacia de presuposición es asumir una conclusión como verdadera, cualquier cosa que se le dé la gana de concluir o de pensar sin demostrar que surge a partir de lo que tú estás diciendo. ¿Sí? Puedes sacar cualquier cosa y simplemente mencionarla. ¿Sí? Entonces cuando alguien menciona algo que no es, tú simplemente le dices, bueno, la verdad, repito lo que yo quise decir, ¿sí? Si en algún momento mencioné algo que no era, pues realmente la conclusión que yo quiero defender es exactamente esta, ¿sí? Ya cuando tú la pones de frente y dices, es que exactamente esta, ¿sí? Porque eh, lo que puedes decir es cierto, de pronto puedes tener razón, pude haberme equivocado o incluso tú me pudiste haber escuchado mal, no pasa nada, ¿cierto? Somos humanos, puede suceder, pero en estos momentos mi posición es esta, ¿sí? Que quiero dejarla bastante claro que lo que yo quiero decir es específicamente esto, ¿sí? Tú lo sacas delante y lo muestras y lo repites y bueno, déjeme yo y vuelve la otra persona a dar vuelta y que mire que tal cosa y tú dices, no, realmente vuelvo y repito, mi posición específica es esta, ¿sí? ¿Sí? Esa es la que tú tienes que decir. Hay otro tipo de falacias como por ejemplo que la veracidad de una idea es por el hecho de que no se puede demostrar que es falsa, ¿sí? Esa es otra que también tienes que tener en cuenta. ¿Por qué las tienes que tener en cuenta? Porque en el momento de una conversación tú pones atenta atención a lo que la otra persona te está diciendo, de tal manera que tú dices, pero sabes que no estoy de acuerdo porque eso es una falacia de tal cosa que estás presuponiendo esto y realmente las cosas no son así. No son así. O la falacia de autoridad, porque tal figura de autoridad mencionó algo, pues entonces se supone que ya es cierto simplemente porque lo están diciendo, ¿sí? Es una garantía absoluta. Eh, También dar por sentado que si un fenómeno ocurrió después del otro, entonces la causa de este fenómeno es que el que estaba anterior a ese fenómeno, ¿sí? Y eso es algo que también tienes que tener en cuenta. Entonces, siempre cuando te empiecen a atacar por falacias, simplemente, o por una parte dices, me repites específicamente lo que estás queriendo decir, y segundo, ven, te repito lo que yo quería decir, ¿sí? Y esto es lo que yo quiero decir y lo que defiendo. Si ya la persona te ataca con la lo que yo mencioné en un video pasado que era simplemente convertir lo bueno en malo a partir de la matización o lo malo en bueno a partir también de la matización, ¿sí? Porque todo puede ser positivo o negativo, todo puede tener una ventaja y desventaja, simplemente es matizándolo. Si llegan a ti con esa misma clave, pues entonces eh, tú lo que tienes que decir, bueno, puede ser cierto. La otra parte sería que esto también beneficia en tal parte. Mirando desde el punto de vista positivo, sería así. Y si la otra persona matiza lo negativo, pues a lo positivo, pues tú dices, pero también hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Es decir, que tú le rebates también matizándolo hacia el otro lado y mostrándole lo positivo a lo que negativamente quiere matizar la persona. Bueno, esa sería una manera de hacerlo. Bueno, ahí tienes unas claves, ¿sí? Esto de todas maneras, mire, usted tiene que entrar en muchísimos debates antes de ser un experto en debate y sobre todo entender muy bien, acostumbrarse a responder de manera espontánea y sobre todo no perder el juicio o el control y la tranquilidad, ¿sí? Entonces, ve practicando y así con el tiempo vas a poder manejar muchísimo mejor este tema.